Hola, muy buenas tardes, buenos días, en donde nos estén viendo de este espacio llamado Tierra, ¿verdad? Que todos estamos pues desde diferentes horarios en el mundo, ¿verdad? Pero que desde esta virtualidad nos permitimos conectarnos y interrelacionarnos, conectar ideas, diálogos, que eso es lo que justamente vamos a hacer el día de hoy junto a la licenciada en Ciencias de la Educación, Marisa Plano, que nos acompaña desde Argentina, llevando esta propuesta, dado de que ella se ha aperturado un espacio dentro de la organización Cambio Global, desde ese enfoque educativo e inclusivo, ¿verdad? Que ella cada mes pues va a estar llevando. Hoy vamos juntas, así es que aquí nos van a tener juntas desde Honduras y Argentina, exponiendo o abordando el tema de la paz con vinculación a la educación, que es tan fundamental, ¿verdad? Ir cambiando ya las viejas prácticas por unas nuevas que realmente ya vayan funcionando pues para esa conexión que tenemos juntas y juntos que de la mano, ¿verdad? Que son fundamentalmente para ir educando a las nuevas infancias que van a ser pues esa nueva sociedad, y de nosotros, los educadores, formadores, depende muchísimo, ¿verdad? Sin más, me gustaría ceder el espacio a Marisa para que nos dé un saludito desde Argentina, ¿verdad? Para que en los medios sociales que nos están viendo puedan pues escucharte y saludarte, mi querida Marisa, adelante. Bueno, buenos días, buenas tardes, según del lado del hemisferio que estén. Para mí es un gusto, un placer volver a estar con todos ustedes y agradecida al espacio que me dio Desiree, porque realmente hablar de la paz y en el lado de la educación es algo que realmente nos nutrirá a todos para hacer un mundo mejor. Así es, mi querida Marisa. Eso es, creo que como promotora de paz y como promotores de paz, los que estamos en este camino, es fundamental ya ir implicando la paz en todos nuestros procesos educativos, ¿verdad? Formativos. Sin más, para aprovechar este valiosísimo espacio de la organización Cambio Global, vamos a ir empezando. Yo voy a hablar, voy a hacer esa presentación para todas y todos desde la conceptualización principal de la paz positiva, ¿verdad? Para ello, pues les hice una presentación para que vayamos juntos y juntas en este valioso análisis previo a lo que es la vinculación de la educación y la paz. Y bueno, vamos a ver, yo les voy a hablar desde esa paz, desde esta dimensión de la paz positiva, ¿verdad? Vamos a apagar la cámara un ratito para poder estar con ustedes con menos dificultades. Entonces voy a vincular esa paz positiva, ¿verdad? Desde desde esa valiosa aportación que esta misma hace a la educación, ¿verdad? Y justamente vamos a ver previamente qué es la educación o qué es la paz positiva, ¿no? Desde ese aspecto que nos remonta eh, a ver la contraposición de la violencia que existen tanto directa como estructural y cultural, y es que justamente, como lo dice nuestro querido Lederach, evoca la paz positiva, evoca la construcción de reales y palpables contenidos pacíficos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto, verdad? Es que justamente la paz positiva nos llama o llama a todos los encargados de una estructura social, ¿no? Incluyendo el Estado, a que justamente se cumplan las necesidades básicas, es decir, atender las necesidades y disfrutar efectivamente de los derechos humanos, ¿verdad? Ese cumplimiento del Estado, de lo más básico del ser humano, es fundamental para poder pues adquirir ese equilibrio social en el mundo, ¿verdad? Actual, que justamente vamos a ir viendo cómo se ha ido pues creando este problema, que por eso estamos hablando del mismo hoy, ¿verdad? El no poder trabajar desde el diálogo, desde el cumplimiento, desde los procesos interrelacionales, colectivamente, ¿verdad? Que son tan fundamentales a la hora de este cambio o transformación de mundo. Y justamente dentro de la paz positiva, ya sabemos qué implica la paz positiva, ¿verdad? Ya sabemos que se contrapone a las violencias directas, estructurales y culturales, ¿verdad? Entonces nos llama a ese diálogo constante. Esta misma se compone de tres valiosas dimensiones
que nos llevan a hacer ese análisis, ¿no? Más profundo de lo que viene siendo esta paz positiva. Ya sabemos que existen diferentes conceptualizaciones de la paz. Tenemos la paz participativa, la paz transformadora, la sociopraxis, de la misma paz, la paz negativa, que es la que hemos hablado en algunas ocasiones desde la Organización Cambio Global, que es la que se ha regido en estas sociedades. Entonces, las dimensiones de la paz positiva las encontramos como la paz directa, la paz estructural y la paz cultural, ¿verdad? Ya vimos que la paz negativa tiene las violencias directas, las violencias estructurales y las violencias culturales, pero las dimensiones de la paz tienen esa contraposición, ¿verdad? De esta dimensión de lo que es la paz negativa. Entonces, cuando hablamos de una paz directa, y es muy interesante, ¿verdad?, que dice que esta dimensión de la paz positiva es posible, que se sintetiza o se lleva desde esa parte más directa, ¿no? Que esta habla sobre el conflicto, esas confrontaciones que nos hacemos entre unos y otros humanos, ¿verdad? Entonces no hay una resolución de lo que viene siendo los conflictos desde un medio de paz. Todo conflicto es positivo, siempre y cuando sea necesario el vehículo para lo que es la solución de estos conflictos. Y dirán ustedes, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ir vinculando esta paz positiva dentro de esa educación fundamental en todas las sociedades? Es que la podemos relacionar desde esos círculos socializadores, ¿verdad? De los centros educativos. Y es que este justamente no solo es el papel que juega pues el Estado frente a estas dimensiones de paz, ¿no? Sino también el papel que juegan los docentes, esto de las maneras de tolerancia, ¿verdad? Entre estos grupos, cómo ellos fomentan estas tolerancias o no las están fomentando, ¿verdad? Eso va a depender en gran armonía de ellos, ¿verdad? O de las personas que están encargadas de esa educación que va a ser un antes y un después para las infancias, adolescentes y una vez que crecemos, que entramos a la educación superior, ¿verdad? Entonces, para entender cómo puede funcionar la educación desde la paz positiva dentro de las escuelas o cómo no está funcionando, cómo no está siendo aplicada, mejor dicho, voy a dar un ejemplo muy fundamental. Y es que dentro de las escuelas existe algo llamado recreo, break, el espacio que se da a los niños para que puedan salir a socializar entre ellos como por 10, 15 minutos diariamente. Entonces, dentro de este recreo se pueden presentar diferentes tipos de violencias ejercidas directa e indirectamente dentro con los niños en ese grupo de colectividad infantil, ¿verdad? Esto desde las violencias del bullying, que serían esas violencias tan psicológicas, tan perturbadoras desde las emociones, y también esas peleas físicas, esas violencias directas, ¿no?, que se tienen. Eso se da dentro de estos espacios de las escuelas y son cosas que tenemos que estar vigilando. Es importante decirles que dentro de dentro de este recreo, permítanme, voy a poner el conector de la... Dentro de este recreo, ya les menciono, ¿no?, se dan este tipo de violencias. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el niño que es introvertido va y busca al profesor, profesora encargadas de vigilar el comportamiento de los niños, este niño viene y pide que por favor le defiendan, porque va y pone la queja directamente o indirectamente con los profesores, ¿verdad? Se acerca a ellos. ¿Y qué pasa cuando este niño se acerca a los docentes una, dos y tercera vez? Es ignorado, ¿no? Por ellos, porque suele pasar. A veces como que son ignorados y eso se ve y eso hay que comenzar a analizarlo también. ¿Qué pasa? ¿No? Ahí uno se pregunta, bueno, el lío continúa, pero también hay otra posición que puede ejercer el docente dentro del conflicto interno que se vive dentro de este recreo, ¿no? Que tal vez él puede utilizar mecanismos desde el miedo, de la coerción, la fuerza, ¿verdad? Cuando digo la fuerza me refiero a que puede ser un castigo para el agresor de otro niño, mandarlo a su pupitre, dejarlo solo en el aula y decirle ahí te quedas solo,
pero no hay una solución del conflicto en sí, sino que él comete la violencia, el niño va, se sienta, ya cometió la violencia y está confuso sin resolver tanto sus problemas internos, de comprensión hacia lo que él hizo, como también de comprensión hacia los docentes. ¿Qué está pasando? No estamos comprendiendo qué es lo que está pasando, ¿no? Con estos niños. Entonces, eso por mencionar alguno, ¿verdad? Otro de los ejemplos que pueden ser desde esa amenaza, ¿no? Desde ese miedo que se genera en los niños, que esa es la causa del futuro, ¿no? No, le voy a decir a tus padres que te castiguen, que busquen maneras diferentes. Esa amenaza constante al niño, todo se basa desde el miedo, ¿verdad? No desde una postura de yo me siento, Juanito, contigo. ¿Qué pasa? Dime, estás teniendo problemas en casa, puedes hablar conmigo. Entonces, no estamos trabajando desde ese diálogo desde pequeños con las infancias, porque no se están adquiriendo esos mecanismos educativos, ¿verdad? Porque no solo es enseñarte de ciencias matemáticas, es también enseñarte de ética, enseñarte de valores, enseñarte de autoestima, enseñarte de autoamor, de quererte, ¿verdad? Desde niño, desde que esa es la causa en realidad. Porque si ese niño no está siendo atendido, porque la casa es una cosa, pero la escuela tiene un gran valor para las infancias, para los seres humanos, ¿no? Porque es otra parte importante de crecimiento y desarrollo. Entonces, a los maestros que están utilizando esta táctica histórica, porque no voy a generalizar, no vamos a generalizar desde esta paz directa, ¿no? Que todos los docentes no oyen, no escuchan, no se sientan, porque sí hay muy brillantes docentes que más que tener un doctorado, una maestría, son más humanos y más empáticos con sus estudiantes, ¿verdad? Pero también tenemos esta práctica histórica, ¿verdad? Donde el docente impone su poder de maneras erradas, diría yo, ¿verdad? Y o toma la decisión de castigar dejando solo. Hay diversos castigos que no son aceptados, que podríamos estar aquí más tiempo para definirlo, ¿verdad? Pero más que nada enfatizar en esas dos cosas. ¿Cómo se hace? Lo encierras en un aula, le dices que ahí se quede y lo castigas, lo dejas sin recreo. O lo amenazas con decirle a sus padres de que lo castiguen de maneras más terribles, ¿no? Entonces, entre el miedo, la fuerza, la coerción, es un eje fundamental dentro de la educación y esto ha sido histórico, ¿verdad? Entonces, es un mecanismo clave, el miedo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta no decisión, ya sea una decisión de ignorar al estudiante o la decisión de accionar y defender al estudiante introvertido y castigar de las violencias directas cometidas, estamos generando más conservación de violencia, desunión. Entonces, esto alimenta el conflicto, ¿no? El no de sentarte con el agresivo y con el agredido, con los dos y decir qué pasa, podemos dialogarlo, ¿no? Entonces, todas esas cosas son fundamentales en la educación para entenderlo, para entendernos desde el diálogo, porque ese problema es la causa de hoy. Hoy las sociedades no quieren dialogar. Hoy las sociedades no pueden dialogar si no es con la mala intención, con la mala vibra, con la poca resolución desde las autoridades, ¿no? Nosotros vemos que las protestas son a diario porque no hay un diálogo constante entre las partes, ¿verdad? Entonces, si vigilamos la causa desde la educación de la infancia hasta el colegio, hasta la universidad, nos vamos viendo que todo es una línea y que de nosotros va a ir dependiendo el organizar, transformar estas valiosas sociedades en las que todos y todas nos desarrollamos y acorde a como nosotros aportemos dentro de la parte educativa, nosotros vamos a comprender que son muchísimas las cosas que tienen que ver, tanto como el papel de facilitadores que somos, como también el papel de escucha, ¿verdad? Que es tan fundamental ir viendo todos esos pequeños detalles que van a llevarnos en un futuro ya sea a una complejidad o a una resolución. Y eso es lo magnífico. Se quiere desde esta educación, desde este espacio educativo de la Organización Cambio Global, entender esas pequeñas cosas que van creando el conflicto, pero también cómo lo podemos ya ir evitando, ¿no? Entonces, desde ese diálogo, yo me siento con Juanito y le digo, ¿por qué eres agresivo? Cito a sus padres, diálogo con sus padres, no es de la amenaza de que lo voy a expulsar, no es de la amenaza de que es un niño malo, mal portado, no, desde el lado de, a ver, padres, ¿cómo les ayudamos? ¿Cómo solucionamos sus problemas para que sus problemas no se vean de alguna manera mostrados en sus niños aquí en los espacios escolares? Entonces,
para que vayamos detectando eso, ¿verdad? Importantísimo esto de la paz directa que nos invita justamente a ese diálogo entre los grupos constantemente. Luego tenemos esa paz estructural, ¿no? Que es la contraposición a la violencia estructural. Esta dimensión de la paz positiva, según Lederach, bajo esa conceptualización, se refiere a la atención de las necesidades básicas. Bueno, tener comida suficiente, ¿no? La vivienda apropiada, el decente cuidado de las relaciones pacíficas en la comunidad, trabajo no explotador y, por supuesto, esa educación tan elemental, ¿verdad? Y es que justamente tiene que ver con esa autorrealización del ser humano, con esa disfruta nuevamente de sus derechos humanos, con la consistencia de su justicia social y la fomentación de ese desarrollo más cercano entre individuos. Entonces, yo no puedo decir soy feliz, qué bonito, fomento la paz, si el Estado como tal no me da la oportunidad de poderme desarrollar desde lo mencionado. Es decir, si Desireth Valdés llega a su casa y ve los recibos de luz y no tiene un empleo, Desireth no puede estar feliz porque no hay una necesidad cubierta de lo más esencial para que yo pueda desarrollar esa paz hacia afuera, hacia los grupos, hacia lo interno también tan fundamental, ¿no? Entender cómo todo es el todo, ¿no? Porque a veces decimos la paz, qué bonito, pero nos olvidamos de que hay otros complementos para podernos autorrealizar y poder ir avanzando, ¿no? En estos temas. Y retomando los docentes, que es ese papel fundamental dentro de esta educación para la paz. Los docentes también necesitan esa parte, es decir, si un docente no tiene trabajo, perdón, si un docente llega a su escuela y no siquiera le han pagado en 3 meses su mensualidad, este docente tiene cosas que pagar en su casa, este docente no anda bien, anda estresado, anda mal, no está apto para tanto relacionarse desde esa estrechez con sus estudiantes como también desde esa parte educativa, porque anda todo en la cabeza, ¿no? Entonces también es importante trabajar no solo en decirle, no, como docente tú tienes que hacer eso, no, también ayudar al docente, ¿verdad? A tener una psicología más estable, las emociones, es decir, propiciar el estado, propiciar las mismas clínicas, no solo psicológicas o de salud general, para los niños como tal, estudiantes, docentes, sino también justamente para ellos, para los docentes, que ellos puedan irse a platicar con un psicólogo dentro de su escuela, que ellos tengan ese acceso, porque también la salud emocional de ellos es importante, dado que ellos lidian con un montón de gente, con un montón de niños, con un montón de adolescentes en la universidad, con personas adultas. Entonces están confluyendo en un montón de energías y adquiriendo y también adicionalmente sus problemas desde su hogar, ¿no? Entonces es de preocuparse por el ser humano como tal, las condiciones en las que está el ser humano. Entonces esto nos invita desde esa paz estructural. Obedezcamos a las necesidades básicas que requiere un país, que requiere una ciudadanía, para que esta ciudadanía se comporte acorde, ¿verdad? Allá afuera, con sus acciones, con su día a día. No podemos de alguna manera pretender de que un docente que está en condiciones laborales precarias ande con el todo, ¿verdad? Sería lindo también, es lindo, hay personalidades, ¿verdad? Pero hay necesidades que te aterran y que son reales, ¿no? Y eso que se complementa desde esa colectividad, desde toda esa institución ciudadanía, eso que te conecta siempre, siempre, ¿no? No estamos solos, somos codependencia, en totalidad dependemos de esta colectividad, desde lo emocional, material, cultural, en general, ¿verdad? Desde eso tan social. Así es que de esto nos habla esta paz estructural que se contrapone a las violencias estructurales, que la violencia estructural sería no cumplir con todo lo mencionado aquí. Y la paz positiva desde la dimensión estructural nos dice que hay que cumplir con todas estas necesidades, ¿verdad? Interesante propuesta de esta paz positiva. Y en esa línea, para ya ir cerrando, ¿verdad? Vamos a entrar a esa paz cultural que también se contrapone a las violencias culturales. Entonces, justamente esta dimensión desde Galtung, ¿no? Esta dimensión de la paz comprende aspectos de una cultura que sirve para justificar la anterior, o sea, tiene que ver con ese desarrollo de valores culturales, ¿verdad? Esos relatos, esas ideas, esos pensamientos que fomentan la expansión de las anteriores dimensiones de la paz, así como también esa deslegitimación de lo que es justamente esas violencias directas, no estructurales, directas. Es importante, y es que aquí vamos a decirlo.
desde lo cultural repetimos, repetimos, repetimos. Entonces, es importante desde esta dimensión de la paz cultural el replantearse qué es lo bueno y qué es lo malo que estamos reproduciendo como seres humanos. Una vez que la dimensión directa y la dimensión estructural está completa, está satisfecha, los seres humanos ya tienen empleo, ya tienen los servicios básicos, ya tienen toda una estructura bien diseñada, desde ese imaginario, ¿no? Porque actualmente tenemos que trabajar mucho en ese cumplimiento. Pero una vez que tenemos estas herramientas dadas, considero que es ahí donde entra el trabajo interno personal, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo voy a dar? Bueno, si yo como docente ya me cumplieron con mis mensualidades, con mis derechos, con mis tiempos, con mis vacaciones, con el psicólogo que puedo optar con él cuando guste, o con el médico general cuando mi salud esté precaria, pues entonces ahora me toca a mí como docente ser un ejemplo guía, propiciar mejores relaciones entre mis estudiantes, ¿verdad? Generar diálogos, generar círculos, hacer actividades fuera de las escuelas también es una forma de hacer desde esa dimensión emocional, participativa, a los pequeños y adolescentes, y también, pues, ¿por qué no decirlo? Cuando somos adultos también necesitamos seguir retroalimentando todas estas acciones positivas, ¿verdad? Sin más, esto ha sido pues este desarrollo por la paz positiva, espero pues haya sido como ese enganche de comprensión entre lo estructural, cultural, ¿verdad? Para que podamos ir ya trabajando nuevas herramientas educativas, docente, estudiante, más estrechas relaciones. Estado cumpla con las necesidades tanto del estudiante como del docente. La población en general requiere de todo ello para poder funcionar desde esa armonía y poder ser desde esa promoción de la paz juntas y juntos de la mano, ¿verdad? De ese lado más pensante que es más que necesario. Sin más, me gustaría ya cederle el espacio a nuestra querida maestra Marisa Plano, ¿verdad? Quien nos acompaña desde Argentina y va a continuar en este enriquecimiento de lo que es, pues, esta educación para la paz, ¿verdad, Marisa? Que es tan importante, como ya vimos, fundamental, ¿verdad? Hacerlo. Bueno, la verdad que muy bueno tu aporte y me da pie a mí para también seguir hablando sobre una educación para y por la paz. Pasamos a la primera Filmina, por favor. Claro que sí, en un momento en eso andamos, mi querida Marisa. Déjame abrirlo. Y lo que más, bueno, impactó fue lo de la educación, lo de la educación por la paz positiva, ¿no? Siempre positiva y que engendre en el docente, en el directivo y en los alumnos y en las familias una paz general en la cual todos tengamos una sinergia positiva, que vayamos todos para el mismo lado. Así es, fundamental eso, la verdad, como te digo, es importante atacar la causa. La causa es la infancia, desde ahí comienzan los traumas o las malas relaciones o las no resoluciones de los pequeños conflictos que luego van siendo pues de muchas maneras más grandes, ¿no? Entonces hay que irlos, como quien dice, trabajando. Sin más, mi querida Marisa, te cedemos el espacio de la educación. Adelante. Bueno, la educación es un instrumento, sí, un instrumento importante, fundamental en la vida de una persona, esencial para la cultura de la paz. ¿Por qué? Porque permite a los ciudadanos y ciudadanas del mundo ayudarse entre ellos. Y acá les doy el primer indicio de la paz, ¿no? El saber ayudarse en hacer un aprendizaje colaborativo entre todos. No sirve ya el alumno centrado en su pupitre, en su banco, que nada más se fijaba los ojos en lo que hacía él. No, ahora se trabaja en equipos, se trabaja con un aprendizaje en el cual el docente enseña, sí, pero también aprende de sus alumnos y comparte aprendizaje en el cual cada uno tiene una función en su equipo. Está el líder positivo, ese líder que sabe decirle, vos, mira, está bien para esta tarea, vos hacés esta otra, que no desgrada a nadie.
con el fin de gozar de las mismas oportunidades. Y acá cuando digo de las mismas oportunidades, no tenemos que dejar de lado, no es paz en una institución el dejar de lado a una persona porque tiene una discapacidad, porque tiene una limitación. No, no, darle a cada uno una oportunidad de vida, de participación en una institución. Y de esa manera nosotros vamos a hacer una educación, ¿no es cierto?, inclusiva. Y utilizar sus competencias y capacidades para hacer las paces. Siempre, siempre, en todo trabajo de equipo y demás, a veces hay sinsabores. Tiene que ser el docente el que esté dando una mirada holística en todos los trabajos y se fije en el grupo más desvalido y ahí intervenga, ¿no? Y sepa hacer vínculos de paz entre ellos. ¿Pasamos a la segunda filmina? La paz comienza en el interior de la persona, sí. A ver, no hay una paz sincera, una paz abierta a los demás si yo no la tengo en mi interior. Si yo no puedo mostrar lo que no soy. Yo no me puedo mostrar sincera, amable, solidaria, si yo no lo soy. Entonces, primero tengo que aprender a hacer yo todo eso y después volcarlo en los demás. Mientras la paz no sea sentida en nuestro interior, no podemos gozar de la paz externa. Y fíjense en que ustedes a veces lo notarán en un grupo, en una institución, en donde sea. Un director, por ejemplo, que toda su vida fue autoritario, no va a poder tener una gestión en la cual no sea abierto, escuche la palabra del otro. Son cosas que ya sea en un ámbito laboral, en una escuela, en una familia, esas cosas se tienen que tener muy en cuenta. Grabémonos que existimos con los otros, con los otros. Solo la vida no existe. Pasamos a la segunda filmina. Educar para la paz es formar personas íntegras y con múltiples valores, por supuesto. Si yo hablo de paz, los valores están en primera plana y tienen que trascender con la prédica del ejemplo. Como docente en el aula, yo no puedo transmitir valores si yo no se los demuestro a los alumnos. Eso es fundamental. La educación para la paz debe contribuir a buscar una justicia social, por supuesto. Ojo, que nadie está diciendo que uno no pueda defender sus derechos. Yo creo que, por ejemplo, si un salario no es digno y demás, el pueblo, quien sea, tiene que salir a defender sus derechos, pero bien, bien, hablando con los demás, generando acuerdos, haciendo abrazos solidarios, pero nunca con la violencia, jamás, ni verbal, ni física. La educación para la paz debe contribuir, sí, a buscar una justicia social para vivir con principios sostenibles de dignidad y calidad de vida. Todo lo que dije hasta ahora lleva una buena calidad de vida y eso es lo que merecemos siempre. No nos olvidemos que educar para la paz es invitar a la comunidad escolar, a la comunidad laboral, a llevar adelante una situación o problema a un sano diálogo. La comprensión del mensaje transmitido y la ausencia de un conflicto que lleve a la violencia verbal y física es lo que te va a llevar a generar más paz en tu institución. Todos tenemos que demostrar ser lo que somos. Y si nosotros queremos generar la paz es porque en nuestro interior reina esa paz. Vamos a pasar a la cuarta filmina, en donde decimos que crear
climas democráticos, en donde la palabra del otro sea escuchada, en donde el otro pueda opinar de acuerdo a lo que yo hice, porque también no le puede llegar a gustar cómo yo estoy actuando o lo que hice. Bueno, y tiene derecho a la palabra, a la reflexión, fomentando la reflexión, fomentar la reflexión del grupo. A ver, hoy hicimos un trabajo en equipo. ¿Cómo trabajé yo en ese equipo? ¿Qué aporté a ese equipo? ¿Qué puedo mejorar de esto? Eso es sano, eso sí, es trabajar para la paz. El intercambio de opiniones, la argumentación como defensa que conduzca a concretar la comprensión de los puntos de vista de los compañeros. Es fundamental escuchar al otro y valorar la palabra del otro. Lo que tenemos que transmitirle a esta generación es el rechazo de las guerras. Y a las guerras yo digo también, no solo a las guerras mundiales y demás, no, la guerra dentro de una institución y sus consecuencias, y hacerles ver las consecuencias que trae. Porque los grandes retos educativos son aprender a hacer y a convivir, a convivir. En una institución debemos aprender a convivir con el otro, con el portero de la escuela, con el director, con el maestro, entre los alumnos. En una reunión plena de madres, de padres y de familias, convivir con ellos, crear acuerdos. No nos olvidemos que la paz engendra tolerancia, y lleva implícito, ¿no? La tolerancia, el respeto al otro, la solidaridad, la empatía, el ponerse en el lugar del otro. Si yo veo que el otro sufrió con la palabra, el mal empleo de la palabra que yo utilicé, bueno, yo tengo que revertir esa situación. Y más en una escuela en donde entran niños de 4 años en adelante, y le tengo que enseñar desde esos 4 años a comprender todo eso y la equidad, darle a cada uno lo que necesita, lo que merece. Creo que es fundamental para una sociedad bien entendida, y creo que en estos momentos en los cuales se está viviendo inseguridad, malos acuerdos en lo laboral, en las instituciones escolares. Creo que deberíamos hacer estas reuniones y fomentarlas, ¿no? En cada escuela, en cada ámbito laboral, en cada familia, y reunir a la familia y comentarle todo esto, porque a veces estamos tan metidos en lo nuestro que nos olvidamos que el otro existe, que el otro sufre, que el otro es lastimado por alguna actitud nuestra. Y ni hablar cuando discriminamos al otro. Ahí seguramente la paz no existe y está totalmente desdibujada. Pasamos a la otra filmina. Es por medio de la paz que los individuos pueden sentirse a gusto y en armonía consigo mismo y con el entorno social. Tenemos que educar para una vida sana, una vida en donde nos dé el bienestar físico y psíquico, ayudándonos a ser felices, felices en una convivencia donde nadie perjudique al otro. Eso es fundamental. Por ejemplo, en una escuela, si yo tengo un niño que sabe mucho y otro que le cuesta, que está limitado en su aprendizaje, ¿por qué no sentarlo al que sabe con el que le cuesta un poco e intercambiar saberes y ayudarlo y apoyarlo en lo que dice el maestro, en lo que explica el maestro? Eso es realmente, ¿no? Iniciarlo al niño en el camino de la felicidad, del buen entendimiento, de una convivencia sana. No nos olvidemos que la salud
y la educación son derechos humanos básicos en los cuales se debe trabajar, se debe trabajar. En la salud se debe trabajar el ámbito de la educación. Educar para la paz, fundamental. Y en la educación también se debe educar para la salud. No, te tenés que vacunar porque vas a estar mejor vos. No, tenés que ir al dentista porque vos vas a sentirte mejor y así vas a estar mejor con los demás. A ver, entendamos que, si quieren podemos pasar a la próxima, Filmina. Toda paz que nace desde la educación implica cultivar valores como la justicia, la cooperación, la solidaridad, el desarrollo de la autonomía personal, que ya lo dijo Desirés antes. La autonomía personal de una persona, fundamental, y la toma de decisiones, rompiendo así las barreras de la discriminación, de la violencia en todos sus sentidos, abriendo paso a la tan necesaria, aclamada inclusión social. Y donde yo voy a abrir puertas, donde voy a facilitarle al otro esa apertura de vida, esa participación, ese entenderlo en lo que le sucede. La paz yo sé que no es fácil, pero se puede construir y se construye día a día si tenemos buenos valores que nos sustenten. Y a los docentes les pido, por favor, esto lo pongan en un marco de oro en el salón. Yo creo que, si quieren, podemos pasar a la ilustración. Como dice John Lennon, la paz no es algo que deseas, es algo que creás, que se va construyendo, que haces, algo que eres y algo que regalás al otro. Porque si vos tenés paz en tu corazón, lo trasladás a los demás. Uno da lo que abunda en el corazón. Y eso lo tendríamos que remarcar todos en nuestra casa, en nuestra institución laboral, en todos lados, en todas las instituciones. Uno da lo que abunda en el corazón. Gracias por compartir este espacio. Gracias a todos los que nos estuvieron escuchando, porque demostraron querer un mundo de paz y para la paz. Gracias, maestra Marisa Plano, por toda esa enseñanza introspectiva, emocional, desde el yo hacia afuera, ¿no? ¿Qué es lo que yo voy a dar? Primero me curo, me sano, me limpio y luego construyo hacia afuera, ¿verdad? Entonces, la paz se da, primero que nada, desde el cumplimiento de de los encargados de una ciudadanía, una población, ¿no? Para que tengan lo básico, sus derechos humanos ahí al pie, como dicen, la justicia social, y esa parte de las necesidades básicas, de esa sinergia de necesidades, ¿no? Para que luego pasemos al plano que nos dice la licenciada Marisa, trabajar desde el interno, qué es lo que yo estoy ofreciendo, trabajar desde el diálogo colectivo, desde esa unión, ¿no? Desde la escuela, la universidad, las instituciones, el trabajo, cómo yo me estoy desenvolviendo socialmente hablando. Así es que gracias a todos y todas, gracias maestra Marisa Plano, vamos a verla en la próxima sesión suya, ¿verdad? Que va a estar llevando otro gran tema educativo. Sin más, no se olviden de seguirnos en los medios sociales de la organización Cambio Global y de dejar sus comentarios, ¿verdad? Si necesitan saber algo de un tema adicional, pues estamos para leerles y atenderles. Sin más, un fuerte abrazo, Marisa, hasta Argentina, desde Honduras, y bueno, que estén todos muy bien y mucha paz, y trabajemos desde ese lado pensante, desde esa colectividad, ¿verdad? Muchísimas gracias. Seguro. Vamos por una educación para todos y para cada uno de las personas. Hasta el próximo mes.